Hola, una vez más estamos en su programa CyberTip, porque protegernos es un deber de todos. Mi nombre es Harley Jiménez, qué bueno que estés una vez más en este canal, acompañándome y recibiendo valiosa información como es buenas prácticas, recomendaciones y actualización sobre las últimas tecnologías. No siendo más, te invito a que te quedes en el video de esta semana y aprendas mucho más sobre recomendaciones de ciberseguridad. Acompáñame. Hoy quiero hablar sobre recomendaciones que yo hice ya un video, el cual te invito a ver sobre unas recomendaciones en los primeros videos de que hice sobre en este canal. Pero hoy quiero reiterar los 10 como los 10 mandamientos. Le he puesto como título a este video porque realmente hay unas recomendaciones, por decirlo así, básicas, prioritarias, primordiales que debemos tener en cuenta. Debido a que en estos días recibí pues tristemente la noticia o por parte de alguien que había sido hackeado y pues le dije que me siguiera para que tuviera ciertas recomendaciones en las cuales allí había, en esa recomendación, podía estar una de las maneras para que él no hubiera sido hackeado o no hubieran entrado a su sistema y hubieran hecho todo lo que le hicieron, robarle sus cuentas, robarle su cuenta de Facebook, correos, en fin. Entonces, hoy quiero hablar sobre esos 10 primordiales prácticas. Yo le he puesto mandamientos que debemos tener en cuenta al momento de usar nuestro dispositivo, al momento de navegar, al momento de usar nuestras herramientas digitales. Así que te invito a que me acompañes. El primer consejo que quiero darte es que activa y actualiza tu antivirus. Yo sé que de pronto tú tienes un antivirus free, pero más sin embargo manténlo actualizado. No importa que sea gratis. Si es licenciado, mucho mejor. Pero si es libre, por favor actualízalo. Él normalmente siempre se actualiza automáticamente, o si no te arroja un mensaje. Tómate el tiempo porque sé que a veces nos da pereza, pero esto nos ayuda. Si todos los días están saliendo más ataques, más virus, más vulnerabilidades, todos los días. Y todos los días los antivirus, prácticamente yo diría que casi todos los días se están actualizando. Así que tómate un tiempo y manténlo actualizado. Si de pronto no te ha salido algún mensaje, puedes irte allí en el, en el sistema de tu antivirus. Tú lo puedes, normalmente siempre se encuentra en la parte inferior derecha. Ahí siempre está el loguito de tu antivirus. Mira para ver si está actualizado y si no, dale a actualizar para que se mantenga actualizado. Otro de las recomendaciones es que mantenga actualizado tus aplicaciones y sistemas operativos. Tu sistema operativo puede ser Windows, Apple o de tu dispositivo celular, por ejemplo, si es Android o iOS, no importa cuál sea, manténlo actualizado. Vuelvo y repito, sé que esto a veces nos causa un poquito de pereza, que creemos que voy a actualizar eso, pero esto es bien importante. Y no solamente por temas de ciberseguridad, de seguridad, sino también por temas de que las aplicaciones necesitan esto para protegerse, para estar mejores protegidas, porque hay de pronto alguna vulnerabilidad por allí, también para que tengan mejor funcionamiento. Entonces yo te invito a que mantengas actualizados tus dispositivos digitales, tanto tus computadores, tablets como tus celulares. Otra recomendación y tercer mandamiento es mantén a punto tus contraseñas. Yo tengo un video donde hablo exclusivamente de las contraseñas más débiles, de las contraseñas, de cuánto se tarda. Te recomiendo también unas herramientas que te dicen cuánto se tarda un hacker o un cibercriminal en este caso en detectar o descifrar tu clave. Doy recomendaciones también cómo ser una clave segura, una aplicación también que te dice qué tan segura es tu clave, en fin, por favor, ¿cuáles son las recomendaciones con las claves? Cambiarla. Lo recomendable es cada 3 meses recomendar. No usar la misma clave para los mismos servicios, o sea, no usar la misma clave para Gmail, para Facebook, para tu cuenta de banco, no, tener claves diferentes. Entonces, bien importante y mantenerlas actualizadas y no estar dándosela a cualquiera por allí, no estar compartiéndola. Importante también mantenerlas a punto. Habla este mandamiento. Otro mandamiento que cuarto es protege tu router y tu red Wi-Fi. Hoy en día cualquier persona, tu vecino puede ser un cibercriminal, sí, en el sentido de que no cibercriminal profesional, me estoy hablando
de hobby, porque también se le conoce así, un hacker de sombrero de hobby, solamente por molestar, solamente para de pronto decir que yo hackeé una cuenta o un wifi, que por allí siempre normalmente comienzan a hacerlo, dando sus primeros pasos. Entonces mantén tu router y tu red wifi siempre protegida con una clave robusta. Llama a tu operador y pregúntale si tienen el último sistema de seguridad seguro. Ellos saben de qué le vas a hablar. Entonces averigua eso, porque también es bien importante mantener tu router o tu modem protegido, tu red Wi-Fi. Otro mandamiento, el quinto mandamiento, es Wi-Fi gratis. También tengo un video sobre esto, sobre los riesgos que corremos cuando nos conectamos a Wi-Fi gratis. Evita todo lo posible conectarte a Wi-Fi gratis, y si lo vas a hacer porque ya definitivamente lo necesitas, por favor no entres a correos, no entres a cuentas, no entres donde tú tengas que, a herramientas o a páginas donde tienes que ingresar un usuario y una contraseña. No entres allí. En el video te explico claramente por qué. Yo te invito a que vayas y lo veas. Pero por favor evita lo posible conectarte. Y si te vas a conectar, entra de pronto a Google, un video de YouTube, a cosas que sabes que no vas a ser vulnerable, como por ejemplo ingresar tu cuenta, ingresar a hacer transacciones bancarias. Por favor evita hacer esto en redes Wi-Fi gratis, que las encontramos en centros comerciales, en muchos puntos los encontramos. Y a veces creemos, me voy a ahorrar datos, y lo que puedes terminar es cayendo en manos de ciberdelincuentes que están ahí en la red, camuflados, y roban tu información. Otro mandamiento que también te recomiendo es no confíes en todo lo que lees por internet. Aquí hablamos del phishing. El phishing es una herramienta, es un ataque realmente. Perdón, no es una herramienta, es un ataque que usan los ciberdelincuentes, los cibercriminales, para robar tu información. ¿Cómo funciona? Que te hacen creer, te mandan un correo diciendo dos cosas. Uno, que te ganaste un premio, o te intimidan con algo, que tienes un problema con una entidad bancaria, con el gobierno, en fin. Te dan un link, tú das clic allí, das tu información, y ahí capturan tu información. Entonces, no confíes en todo lo que lees. Yo tengo otro video también donde doy consejos cómo saber, cómo detectar correos de pronto sospechosos. Y si ves un correo sospechoso y tienes dudas, llama a la entidad. Es lo que te recomiendo. Llama a la entidad, no des clic a nada. Llama a la entidad y asegúrate de que ese correo te lo enviaron ellos, ¿vale? Ese es otro mandamiento el cual te aconsejo tengas en cuenta. Otro mandamiento es haz copia de seguridad. A la gente no le gusta, es obligatorio hoy hacer copias de seguridad. ¿Qué pasaría si tu equipo se dañara? Te pregunto, ¿tienes copia de seguridad? ¿Qué pasaría si alguien, pero es que las empresas, todos los que estemos conectados, que somos la mayoría en el mundo, somos vulnerables? Ya los ciberdelincuentes, los cibercriminales no atacan a las grandes empresas, a las empresas nada más. No, tú y yo, cualquier persona hoy es vulnerable. Si estás conectado, eres vulnerable. Por lo tanto, te aconsejo, te recomiendo este mandamiento: ten copia de seguridad. No solamente por temas de seguridad, bien importante, sino que qué tal si tu disco duro se te daña. He escuchado muchos casos de eso, así que hoy en día es obligatorio tener un backup de información, un disco duro. Si no es mucha información, de la información más relevante, de la información que tú consideras que si te secuestran tu información, o si se daña el disco duro, la tienes ahí en tu disco duro externo y la puedes salvar, ¿vale? Ese es otro mandamiento que te aconsejo. El otro mandamiento, que este prácticamente es el 8, es usar el sistema de multifactor. El sistema de multifactor es, voy a estar hablando en otro video sobre esto, pero es para explicarles que nos piden algunos, los bancos lo están pidiendo más que todo, que cuando ingresas tu contraseña te manda un código a tu celular para verificar de que eres tú. Eso es ese es otro método, otro mandamiento que te aconsejo que comiences a usar con todo. Ya prácticamente los correos todos lo están usando, porque es un modo más seguro para ingresar, para autenticarse. Entonces te aconsejo que tengas este sistema en todo lo que tenga que ver con loguearse y entrar a cuentas y todo este tema. Voy a estar haciendo un video de esto, así que no te lo pierdas porque va a estar muy interesante. Y borra las cookies, historial y contraseñas almacenadas en el navegador. Borra todo eso ahí, vete
a Google, a la historial de Google y trata de borrar eso, yo diría cada 15 días. No guardes claves en Google, cuando te pide que guardes la clave, no hagas eso, eso es una mala práctica. Borra todo eso porque por allí se filtran los ciberdelincuentes. Ten mucho cuidado con eso. Otro mandamiento. Y por último, el 10.º mandamiento es mantente informado. Y más, y para esto, ¿qué más que Cybertip? Cybertip te mantiene informado sobre buenas prácticas, sobre ataques, sobre los métodos que usan los ciberdelincuentes, cibercriminales. Así que yo te invito a que me sigas, me acompañes en este canal para que te mantengas informado, para que te mantengas siempre actualizado con todo este tema de los ciberataques y ciberdelincuentes que nos competen a todos, ¿no? Que nos compete a todos, vuelvo y reitero, porque todo el que esté conectado está vulnerable. Así que te invito a que siempre te mantengas conectado con Cybertip. Todas las semanas estoy sacando un video que sé que te interesa y sé que vas a aprender mucho de ello. Así que mantente actualizado, edúcate siempre, mantente educado con temas de ciberseguridad. Es bien importante. Y por último, si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, dale like, por favor, y compártelo. Estos mandamientos los necesitan saber muchas más personas. Como te digo, hace unas semanas alguien me contactó y me dijo, Harley, me hackearon, ¿me puedes ayudar, por favor? Se me metieron, me robaron mi correo, me robaron. Una persona, alguien que no, que de pronto, un usuario muy corriente como tú y como yo, de a pie, como yo le digo, de a pie, de esos que andamos a pie. Bueno, él me llamó y pues le robaron toda la información. Así que no caigamos en ese error de que como yo no soy una gran empresa, a mí no me van a atacar. Cuidado con eso porque todos los que estemos conectados estamos vulnerables a ser atacados. Suscríbete, dale like, comparte esta información, dale a la campanita para que cada vez que monte un video te llegue a ti inmediatamente y recuerda que todas las semanas tengo nuevos videos. Muchas gracias por ver esta información, muchas gracias por apoyarme y recuerda que Cybertip, porque protegernos es un deber de todos. Hasta la próxima.